No busques que el mundo cambie. Encuentra paz y fortaleza interior. No es rendición, es lucidez. Lo que muchos llaman resignación, el sabio lo entiende como claridad. Rendirte te marchita, consentir la realidad te ordena. Cada instante en que la vida no cumple tu expectativa es una bifurcación secreta. O exiges que el río fluya hacia atrás, o aprendes a caminar con su corriente sin perder tu dirección. El mundo no pide tu permiso, no se inclina ante tus exigencias, no se arrodilla ante tus deseos. El mundo acontece, brutal y sereno a la vez. Y tú, criatura pensante, te enfrentas al dilema más radical. No puedes moldear el universo a tu capricho, pero sí puedes decidir qué hacer con lo que ocurre. El error del hombre común es suponer que la realidad es un sirviente. Cree que basta con ordenar, que basta con desear, que basta con maldecir. Pero la realidad es un soberano que no escucha quejas, un soberano que no se deja sobornar. El sabio lo sabe y en vez de mendigar cambios imposibles, se disciplina en sí mismo. No pregunta por qué la tormenta cae sobre su techo, sino cómo debe enfrentarse él, en su interior, a esa tormenta. Así descubre que la verdadera fuerza no está en hacer que el mundo se doblegue, sino en hacer que el alma sea flexible. Mira alrededor. El ruido de las quejas es incesante. La gente maldice la lluvia, la economía, los políticos, los vecinos, el tráfico, la lentitud de la fila, la traición del amigo, el silencio de quien no responde. Todos creen que el mundo tiene la obligación de obedecerlos. Y en esa exigencia se pudren, porque luchan contra lo inmutable. Se desgastan como un hombre que intenta frenar el mar con las palmas abiertas. Pero observa a quien ha entendido la lección. No insulta al mar, aprende a nadar en él. No maldice al invierno, prepara el fuego. No exige que la noche se acorte, enciende una lámpara y sigue trabajando. La aceptación no es debilidad, es estrategia. Cuando aceptas, te colocas en posición de actuar. Cuando te resistes, te hundes en la impotencia. Lo que sucede no pide tu opinión, lo que sucede, sucede. Pero la manera en que lo abrazas o lo rechazas determina la textura de tu vida. ¿De qué sirve resistir con rabia lo inevitable? ¿Qué victoria hay en maldecir lo que no cede? El sabio suelta la cadena inútil de la queja y con esas manos libres toma herramientas. Actúa, construye, responde. En cada uno de tus días puedes ver este principio en acción. Llega un retraso inesperado y tu mente quiere gritar, injusto. Te cierran una puerta, alguien rompe una promesa, se esfuma un proyecto. Tu impulso es dictar sentencia. Esto no debió pasar. Pero esa sentencia es un lujo que solo genera más carga. El hecho sigue ahí, intacto, y tú encima le sumas una condena emocional que te aprieta el cuello. ¿Qué pasaría si no añadieras ese juicio? Si simplemente dijeras, ocurrió. Notarías un alivio súbito, como si la cadena que inventaste se abriera. El dolor no desaparece, pero deja de ser un verdugo. Lo que era muro se vuelve borde, y los bordes no solo limitan, también guían. Imagina al marinero en medio de un oleaje. Uno maldice las olas y se hunde. Otro las estudia, aprende su ritmo, espera la cresta para remar, y aunque el mar no se calma, su nave avanza. Esa es la diferencia entre la queja y la aceptación. Una ahoga, la otra impulsa. El secreto no está en amar ciegamente cada desgracia, sino en entrenar la mente para ver que cada suceso trae consigo una ley. Que el dolor enseña paciencia, que la pérdida enseña desapego, que el rechazo enseña a volver a ti mismo, que la espera enseña humildad. Si la mente se entrena a buscar la ley detrás del hecho, incluso lo amargo deja de ser absurdo.
Nada es completamente inútil si sabes mirarlo. El hombre que aprende esto deja de buscar un mundo hecho a su medida y comienza a desear algo más poderoso. Desear estar a la altura de lo que el mundo es. Y ahí nace la paz. Porque ya no exige que la realidad se transforme en obediente esclava, sino que su carácter se transforme en arquitecto de serenidad. No confundas esto con pasividad. No es sentarse a esperar. No es decir, todo está bien y cruzarse de brazos. Es actuar desde la aceptación, no desde la ilusión. El que actúa desde la queja, golpea al aire y pierde. El que actúa desde la aceptación, pone el golpe donde debe, en el punto exacto, con la fuerza exacta. No gasta su energía en ilusiones, la invierte en lo que tiene delante. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántos años has invertido en desear que alguien cambie, que el pasado sea distinto, que la circunstancia obedezca tu guión? ¿Y cuántas veces lograste que el universo se inclinara? Ninguna. El universo no se inclina, pero tú sí puedes enderezarte. Y en ese gesto se encuentra una libertad que nadie puede robarte. El hombre que deja de exigir y empieza a consentir la realidad, no pierde, gana. Gana claridad, gana calma, gana foco. Ya no es una hoja arrastrada, es un tronco que flota firme, aunque la corriente sea violenta. No puede detener el río, pero sí puede gobernar su barca. Y en esa barca, su alma permanece libre. Así se conquista la primera paz, no buscando que el mundo sea como quieres, sino queriendo tú ser como el mundo es, y hallarás paz. Esta sentencia encierra una de las verdades más duras y, a la vez, más liberadoras de la vida. El hombre común lucha con todas sus fuerzas por forzar la realidad a encajar en sus expectativas, como si el universo entero tuviera que someterse a sus caprichos, a sus anhelos, a sus planes cuidadosamente diseñados. Y cuando el mundo no se doblega ante él, cuando las circunstancias le muestran que es solo un fragmento minúsculo en la vastedad del cosmos, se derrumba, se enfurece, se desespera, vive encadenado al sufrimiento, no porque la realidad sea cruel en sí misma, sino porque su mente se niega a aceptarla. El dolor no proviene de los hechos, sino del choque entre los hechos y lo que deseamos que fueran. Aceptar la vida como es no significa resignación ciega ni pasividad. Significa aprender a mirar con serenidad aquello que no podemos controlar y dirigir nuestra energía hacia lo que sí depende de nosotros. Nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestra manera de interpretar los sucesos. El río no detiene su curso porque lo quieras. La tormenta no cesa porque la implores. El tiempo no se ralentiza porque te aferres a lo que ya pasó. Puedes maldecir al río, puedes suplicar al cielo, puedes llorar por las horas perdidas, pero nada de eso detendrá lo inevitable. La sabiduría comienza cuando, en vez de luchar contra la corriente, aprendes a navegar en ella. El hombre sabio no pide al mundo que cambie, se cambia a sí mismo para estar en armonía con el mundo. Si la naturaleza te pone frío, abrigas tu cuerpo. Si te da calor, buscas sombra. Si viene el hambre, trabajas por tu alimento. La naturaleza no se pliega a tus caprichos. Eres tú quien debe aprender a danzar al ritmo que ella marca. El sufrimiento surge cuando el hombre quiere que la danza siga sus pasos y no los del universo. Pretender que todo se acomode a tus deseos es como exigir que el mar se aquiete porque no quieres naufragar. Observa la vida con atención. Los hombres se quejan de la injusticia, de la enfermedad, de la muerte, como si fuesen accidentes ajenos al orden natural. Y, sin embargo, la muerte es la más segura de las certezas, la enfermedad la más constante de las visitas,
Y la llamada injusticia no es más que la ceguera de quienes esperan que todo se alinee a sus expectativas. El sabio, en cambio, no se sorprende de lo inevitable. Espera lo que el mundo trae y en esa espera encuentra fortaleza. No desea que el invierno se convierta en verano, sino que se prepara para vivir con dignidad en ambos. Hay quienes confunden esta aceptación con debilidad. Creen que aceptar es rendirse, que no oponerse es fracasar. Pero la verdad es que no hay fuerza más grande que la de aquel que puede decir: no me rompen los vientos, porque he aprendido a inclinarme sin quebrarme. Resistir no siempre es desafiar de frente. Resistir también es fluir, es adaptarse, es mantener el espíritu intacto, aunque el mundo alrededor se sacuda. Un roble rígido puede ser derribado por la tormenta, mientras que la caña, flexible y humilde, sobrevive porque sabe doblarse. El hombre que se aferra a que el mundo sea de cierta manera, vive condenado al resentimiento. Piensa en aquel que exige amor eterno de quienes no pueden dárselo, o en aquel que cree que la fortuna nunca debería abandonarlo. El día que la traición toque su puerta o la pobreza lo alcance, sentirá que todo ha terminado. Pero no es la traición ni la pobreza lo que lo destruyen, sino su falsa creencia de que esas cosas nunca deberían suceder. El sabio, en cambio, sabe que todo lo humano es transitorio. El amor puede florecer y puede marchitarse. La fortuna puede llegar y puede huir. Los amigos pueden acompañar o pueden alejarse. Nada de esto está en nuestro dominio absoluto. Lo único que siempre poseemos es nuestra virtud, nuestra capacidad de obrar rectamente, nuestra libertad interior. Pregúntate a ti mismo: ¿cuántas veces has sufrido más por lo que esperabas que por lo que realmente ocurrió? La espera, la expectativa, el deseo no cumplido son las raíces más profundas del dolor. El hombre sueña con un mañana perfecto, y cuando ese mañana llega y no coincide con su ilusión, maldice la vida. Así, desperdicia el presente, que es lo único real, y se convierte en prisionero de un futuro imaginario que nunca se ajusta a su fantasía. Por eso los estoicos insisten: no busques que el mundo se acomode a ti, acomódate tú al mundo. Mira los acontecimientos como mirarías el amanecer o el ocaso, bellos en su inevitabilidad, perfectos en su imperfección. El sol no sale antes porque tengas prisa, ni se oculta después porque quieras prolongar la luz. Aprender a ver la vida con esa misma aceptación es alcanzar la paz que los hombres persiguen en vano, en riquezas, placeres o conquistas. En el campo de batalla de la mente, la verdadera victoria no está en forzar lo imposible, sino en dominar el alma. Imagina al soldado que entra en combate esperando que no haya heridas, que no haya dolor, que todo se resuelva sin dificultad. Ese soldado será el primero en caer, porque el mundo jamás concederá tal escenario. El guerrero sabio, en cambio, entra en la batalla sabiendo que habrá sangre, que habrá pérdidas, que habrá dureza. Pero no lo sorprende lo esperado, y por eso su espíritu permanece firme. La aceptación no es complacencia, es claridad. El que acepta ve las cosas como son, y desde esa visión actúa con eficacia. El que se engaña creyendo que el mundo debe obedecerlo, actúa a ciegas y se golpea contra la realidad una y otra vez. El sabio no gasta fuerzas en maldecir la tempestad, asegura sus velas y ajusta su rumbo. Y en ese acto, transforma lo inevitable en oportunidad. No busques que el mundo sea como tú deseas, porque ese es el origen de la herida constante, del lamento interminable, de la frustración que nunca cesa. El hombre que exige que la realidad se ajuste a sus apetitos
Es como aquel que grita a la tormenta para que deje de llover, como el que maldice al invierno porque no le ofrece flores, o como el que golpea las olas con sus puños pretendiendo detener el mar. En todos estos intentos se esconde la raíz del sufrimiento, una expectativa que nunca será satisfecha. Pero si en lugar de desear que las estaciones cambien, aceptas que cada una llega con su rigor y su belleza, hallarás paz en medio de lo inevitable. La mente humana se aferra al espejismo del control. Nos decimos a nosotros mismos que podremos diseñar la vida como un arquitecto que traza planos exactos, que todo se someterá a la tiranía de nuestro querer. Pero la naturaleza, que no conoce obediencia, nos demuestra lo contrario a cada instante. La enfermedad que surge cuando menos lo esperamos, la pérdida que golpea cuando aún no estábamos preparados, el fracaso que se interpone entre nosotros y lo que creíamos seguro. Y entonces surge el grito interior. ¿Por qué me sucede esto? Como si existiera alguna cláusula secreta en el contrato de la existencia que nos garantizara inmunidad ante la dureza del destino. El sabio, en cambio, no se engaña con ilusiones de control. Él sabe que hay fuerzas que lo exceden, que el río del universo fluye con o sin su permiso. Por eso no se desgasta luchando contra lo imposible, sino que dirige su energía hacia lo que sí está a su alcance, su propia disposición, su juicio, su carácter. La tempestad seguirá azotando, pero él se convertirá en roca. El sol seguirá ocultándose tras las nubes, pero él decidirá encender su propia luz. Así es como el alma encuentra libertad, no en someter al mundo, sino en gobernarse a sí misma. Imagina a un hombre sentado frente a un muro inmenso. Cada día se levanta y golpea aquel muro con todas sus fuerzas, esperando que caiga para poder ver lo que hay del otro lado. Sus manos se llenan de heridas, su cuerpo se debilita, y sin embargo el muro permanece intacto. Ese es el retrato del que exige que la realidad cambie. Pero ahora imagina a otro hombre, que en lugar de desgastarse en la lucha imposible, decide aprender a trepar el muro, a mirar desde lo alto, a encontrar un camino por el que su espíritu pueda elevarse. El muro sigue allí, pero ya no es obstáculo, porque su sabiduría le enseñó a convivir con él. Esa es la esencia del pensamiento estoico. No quitar del camino lo que no depende de ti, sino aprender a caminar con ello, a través de ello, incluso gracias a ello. La raíz de la infelicidad está en la resistencia ciega a lo inevitable, y la raíz de la paz está en la aceptación lúcida. No se trata de resignación cobarde, sino de fortaleza activa, aquella que mira el rostro de la adversidad y dice: te reconozco, sé que existes, y aún así elijo mantenerme firme. Esa aceptación no paraliza, sino que libera, porque cuando dejas de gastar tus fuerzas en lo imposible, descubres que aún tienes poder sobre lo esencial, tu respuesta, tu actitud, tu virtud. El que desea que el mundo sea como él quiere, se convierte en esclavo de lo que no controla. Pero el que desea ser como el mundo es decir, armonizarse con el curso natural de las cosas, alcanza la serenidad, no porque el dolor desaparezca, sino porque deja de ser enemigo. El sufrimiento se vuelve maestro, la pérdida se transforma en recordatorio de lo efímero, la incertidumbre se convierte en terreno fértil para la fortaleza. Así, lo que antes era motivo de amargura se convierte en oportunidad para la grandeza del espíritu. El tiempo nos enseña con dureza lo que los sabios ya sabían. Nada se ajusta a nuestros caprichos. El hijo que no sigue el camino que imaginamos para él. El amigo que se marcha cuando menos lo esperábamos. El cuerpo que envejece y se debilita aunque deseemos lo contrario. El mundo no ha venido a obedecernos.
Y sin embargo, en medio de todo eso, podemos hallar libertad si aprendemos a transformar el deseo. No querer que las cosas sean como soñamos, sino querer que sean como realmente son, porque en esa concordia entre voluntad y realidad se encuentra la paz. La aceptación no significa pasividad. Nadie dijo que debamos permanecer inmóviles frente a lo que puede ser cambiado. El sabio actúa, lucha, transforma lo que está en su poder, pero nunca se engaña creyendo que todo depende de él. Su voluntad es firme en lo que puede hacer y serena en lo que no puede alcanzar. Ahí radica la grandeza, en distinguir con claridad dónde empieza tu dominio y dónde comienza el reino del destino. El alma que se rebela contra lo inevitable vive en guerra perpetua. Se convierte en enemigo del universo, en adversario de la propia naturaleza, y esa batalla está perdida antes de comenzar. El alma que acepta, en cambio, encuentra descanso incluso en medio de la tormenta, porque comprende que el orden del mundo no es enemigo suyo, sino parte de su propio camino. Así se logra lo que los sabios llamaban ataraxia, la imperturbabilidad de quien ha aprendido a no ser esclavo de sus deseos imposibles. Recuerda, el mundo no tiene la obligación de ajustarse a ti. Tú eres quien puede ajustarse al mundo. Y no se trata de rendición, sino de inteligencia, porque el agua que fluye se adapta al cauce y gracias a ello no se detiene jamás. El árbol que sabe inclinarse ante el viento sobrevive a la tormenta. Así también el hombre que aprende a desear lo que ocurre en lugar de maldecirlo, se vuelve invulnerable ante lo inevitable.